hoy día? Hoy día vamos a ver o analizar, a recordar incluso, ya vamos a ir viendo, trabajando en conjunto algunas imágenes, de los cambios que tiene el paisaje, ya, de los cambios como para que, del antes y después, por lo menos, de los cambios que ha tenido los distintos paisajes, ya sea normalmente urbanos, y cambios que derivan de acción humana o antrópica, ¿ya? O también acción natural, ya en algunos casos que el paisaje cambia porque hubo una erupción, el paisaje cambia porque hubo un tsunami, por ejemplo, en las zonas de las costas, que muchas veces, producto de un tsunami, han cambiado la zona costera. Y de hecho, en algunas partes incluso las playas están siendo mucho más pequeñas, o sea, están disminuyendo el espacio que era playa, está siendo mucho más pequeño en algunos lugares, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy día? Dice, analizar decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios geográficos locales y nacionales, considerando los distintos actores que participan en ellas y el impacto que tienen en el entorno natural. Es decir, eh, por parte del humano, nosotros las personas, los seres humanos, las autoridades toman muchas veces decisiones políticas, decisiones económicas que van a transformar los espacios geográficos, ¿ya? Por ejemplo, se toma la decisión de construir viviendas. El espacio que había ahí ya se va a transformar una vez que empiezan a construir las viviendas, ¿ya? Y cómo esto va a impactar en el entorno natural y en las personas que viven ahí, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo. Aquí yo puse esta imagen del Cerro San Cristóbal, el antes y el después. El antes ninguno de nosotros lo pudo conocer, ¿ya? Ahí habían unas canteras, es decir, sacaba piedra, unas canteras que funcionaban en la ladera del Cerro San Cristóbal, ¿ya? Si uno ve el cerro, es un cerro nomás así cualquiera, la vegetación ahí brilla por su ausencia. Sin embargo, uno puede ver la imagen que está hacia el después, hacia la derecha, y corresponde también al Cerro San Cristóbal, y que está con una gran cantidad de vegetación, ¿ya? Recuerden que hay ahí, está bueno, todo eso es parque metropolitano, está el Zoológico Nacional, está lo que es el funicular que estaba suspendido por arreglos, también se volvieron a instalar otros elementos para poder subir el cerro, ¿ya? Hay distintos elementos que funcionan acá en el Cerro San Cristóbal. Entonces aquí yo quiero que vayan participando, pueden desmutearse, chiquillos. ¿Quién ha actuado cambiando este paisaje? ¿Fue un fenómeno natural? ¿Fue producto de la acción humana? ¿Qué pasó aquí? Pueden desmutearse, chiquillos, y señalarme quién intervino aquí en este cambio del Cerro San Cristóbal antes y después. ¿Quién va a participar? ¿Quién va a opinar? Las construcciones. Yo voy a decir algo. Que primero, el Cerro San Cristóbal era el lugar, fue ubicado por muchos cambios. Que ¿Ya? en esa época, no sé cómo decirlo, profe, no sé, es que me enredo. ¿Ya? ¿Pero es producto de la acción humana o algo natural que sucedió La ahí? acción humana, porque Acción admito humana. que igual los años han cambiado. Los años han cambiado. ¿Ya? Ya somos como somos un mundo más tecnológico y más ¿Ya? moderno que en ¿Ya? el año anteriores. ¿Ya? Alguien habló también, antes de Diego, algo dijo de las construcciones. Quiero que tenga la oportunidad Yo, también de... yo Ya, fui, dígame. Ya, dígame. Ya, Gabriela. que sí, que las construcciones van haciendo que la vegetación del cerro vaya cambiando, gracias Ya, al humano y ya, por o todo. sea, exactamente. Aquí hubo políticas que se tomaron de mejoramiento de los espacios urbanos. Entonces, ahí el ser humano es el que toma estas decisiones y en este caso el mejoramiento urbano fue crear un parque
en este cerro. Es un cerro isla. Nosotros vemos que este cerro está en medio de la ciudad. También hay otro que lo vamos a ver después, que son los más conocidos, no son los únicos, pero son los dos más conocidos. Entonces aquí lo importante, como dicen ustedes, la acción humana. La acción humana es la que ha ido cambiando este paisaje, que antes nosotros tenemos la suerte de tener imágenes de los lugares antes y el después. Entonces uno ve que era un cerro solamente, bueno, que era utilizado para sacar piedras ahí, porque es una cantera, sacar rocas, y posteriormente el Estado va a tomar una decisión de mejorar el espacio urbano y transformarlo en un parque, el parque metropolitano, o el parque Met, que le dicen ahora, ¿ya? Y de ahí van construyendo otros elementos para, incluir un teleférico que se hizo, después se sacó, ahora se volvió a instalar, para, como dice aquí Diego, aplicar la tecnología también en algunos elementos, ¿ya? Entonces aquí el ser humano es el que ha intervenido más importantemente en esto, en este cambio. Este es el San Cristóbal, ¿ya? Aquí, este es otro cerro, este es el Santa Lucía, ¿ya? Aquí el cambio también se ve bien importantemente. Acuérdense que está en la Alameda, ¿ya? El Cerro Santa Lucía, ¿ya? En que hay una construcción, pero ¿cuál es la diferencia entre una imagen y la otra? Que en la más antigua no hay tanta vegetación como la de ahora. Ya, aquí hay más vegetación también realizada por el ser humano, ¿cierto? Y que también responde a políticas, a decisiones tomadas por distintos gobiernos, ya sea de la comuna, por mejorar en los espacios urbanos. En este caso, estos dos lugares son ocupados como, bueno, en tiempos normales, ocupados como centros de paseo, recreación, ¿ya? El Cerro San Cristóbal es mucho más amplio y tiene una variedad de lugares donde uno puede ir, incluido, como dijimos, el Zoológico Nacional, incluido el teleférico, ¿ya? Y otros sectores en que uno también puede ir a esos lugares, ¿ya? La gente que hace deportes también. Y en este caso, el Santa Lucía es un lugar que fue hecho como una especie de castillo en medio de la Alameda, ¿ya? Y que se usa para centros de eventos en la actualidad. Pero todo esto se puede mantener, digamos, la vegetación debido a decisiones de los alcaldes de mantener las áreas verdes, las pocas áreas verdes que hay en este caso en Santiago. Y estos dos cerros son parte de esas áreas verdes, que son esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas, en que hay, digamos, más que construcciones, sino que también áreas verdes. ¿Ya? Tenemos entonces, antes y después de estos dos lugares que todos en algún momento hemos ido, los hemos conocido, ¿cierto? Ya. Entonces aquí dice, señalar principales cambios observados, ya lo hicimos, dice causas físico-naturales o sociales. Aquí fundamentalmente son causas de tipo social, es decir, el ser humano el que ha actuado ahí. Ahora, ¿cómo impactará en las zonas cercanas a estos lugares, en las personas que viven ahí? ¿Será de manera positiva, negativa? ¿Cómo será? Las personas que viven cerca de los dos cerros, cerca de Santa Lucía, cerca del Cerro San Cristóbal. ¿Cómo puede impactar estos cambios? ¿Ya? Es decir, que haya mucho más vegetación, más áreas verdes, lugares donde pasear, recorrer, en la gente que vive en las zonas ahí, en el entorno, las zonas cercanas. ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que depende, Ya, porque a ver, explica. porque por un lado es bueno que tengan más áreas verdes cerca de su casa ¿Ya? y lugares donde salir y todo eso, y por otra parte va a haber demasiado como turismo. Y yo ¿Ya? creo que en ese sentido, o por lo menos a mí me molesta ver demasiada gente O sea, junta. hay menos tranquilidad, dices tú. Ajá. Va mucha gente ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién más puede opinar acá? En Gabriela. Yo, profe, Dime. le puedo ¿Cómo hacer que? caso que yo también vivo en un lugar donde hay naturaleza, por ¿Ya? aquí, ¿Ya? en el Cerro de la Ballena, Ah, vivo ya. cerca. ¿Ya? Y se ¿Y? dice que es el lugar más natural, pero
lo que se refiere es que igual, aunque depende de cada persona que donde viva, pero ¿Ya? depende que igual hay que cuidarlo y no nos damos cuenta de algo. No nos damos de ¿Ya? cuenta porque igual con los nuevos avances, con que hay personas que quieren destruir tierras, ¿Ya? lugares naturales que son reservas de muchos animales y muchas faunas que en total que es lo único que podemos recuperar y dejarle nuestro legado, un ¿Ya? legado. ¿Ya? O sea, uno puede ahí analizar más en la parte positiva, la parte negativa. Por eso la parte, el punto 4 dice, ¿bajo qué condiciones podrían ser considerados cambios positivos o negativos? Lo otro también importante, que muchas veces estos lugares son amplios y muchas veces no existe, por ejemplo, la seguridad, la iluminación adecuada ¿por qué? Porque si no existe esa seguridad ni esa iluminación, estos lugares se convierten en refugio que puede ser de delincuente, alguien que pretenda ir a asaltar, o como dices tú, Diego, que pueda dañar algún lugar. ¿Se fijan? Entonces también ahí depende, los cambios pueden ser considerados positivos o negativos, depende del punto de vista que uno lo mire, porque uno que vive más lejos puede decir, no, pero ahí no pasa nada, pero la gente que vive en el entorno sí vive esos cambios de manera positiva o negativa. ¿Se fijan? Entonces, estos lugares son buenos, es bueno tener áreas verdes, pero si no cumplen con los requisitos de la seguridad, de la iluminación, por ejemplo, se pueden prestar, ¿por qué? Porque en las noches es muy solo todos esos sectores, entonces se pueden prestar para algún delito o alguna situación que pueda dañar a las personas en general, ¿ya? Entonces eso también es importante. Ahora, nosotros aquí vamos a trabajar con algunos lugares de Puente Alto, ¿ya? Esto que ven aquí ustedes dice Cineplaza, ¿ya? Este es el antes. El después se los voy a contar yo. El después. ¿Qué es lo que hay donde estaba el Cineplaza? Porque esto está al frente de la plaza del centro de Puente Alto, ¿ya? ¿Qué es lo que existe ahí en lo que era el Cineplaza? Existe el negocio del Preunic, ¿ya? Que está frente a la plaza. Se ubican ya por José Luis Co, la calle José Luis Co. ¿Se ubicaron ya o no? Sí, Antes era el Cine Plaza, ¿ya? Ahora, ¿por qué habrá ocurrido esto? ¿Por qué se cerró un cine? ¿Qué creen ustedes? Se cerró un cine, ¿ya? Pero se instaló una tienda importante ahí que abastece de elementos de aseo personal, aseo de la casa, incluso venden cosas electrónicas, lo venden ahí. ¿Qué creen ustedes? um, ¿Ya? Ahí la idea es que todos participen o que puedan opinar. ¿Ya? Esta imagen a lo mejor no la conocían, a lo mejor ustedes ni sabían que ahí antes había habido un cine, ¿ya? Uno de los más profe, importantes de Puente Alto, digamos. perdón por decir esto, que yo no se sabe cómo, no se sabe si, no se sabe. No hay que tanto especular con lo que pasó de Cineplaza. ¿Ya? Pero se cerró, ¿ya? Pero Recuerden se que sabe, pero no se sabe cuál es lo ya. que pasó. No se sabe. Recuerden que se abrieron otros cines, otras cadenas de cines, ¿ya? ¿Se acuerdan? Cine Hoyts, por ejemplo, ¿ya? Y se cerraron estos cines que eran más bien familiares, ¿ya? Entonces, aquí también hay una decisión particular de los dueños de este cine de cerrar porque seguramente ya no era, el negocio no era rentable, ¿ya? Pero el lugar había que usarlo, seguramente lo arrendaron, ya los dueños lo arrendaron a una tienda como es el Preunic, ¿ya? Que es una tienda que está en todo Chile, o en gran parte de las ciudades de Chile. Entonces, uno, ¿qué puede decir? Que aquí, ¿qué cambios hubo? ¿Ya? Que el lugar se cambió de rubro, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y esa decisión es una decisión de personas, ¿ya? De personas que decidieron que se cerraba un cine, pero que el lugar seguramente se arrendó, porque también las personas, la gente que son dueños de estos lugares necesitan ingresos, ¿ya?
Estos lugares siempre que están cerca del centro de las ciudades siempre son más caros los arriendos. Una vez que en el Puente Alto se puso el metro, todas estas propiedades que están alrededor de la plaza subieron el arriendo. ¿Por qué? Por la cercanía con el metro. Entonces aquí fundamentalmente son decisiones humanas, ¿ya? Decisiones Profe, económicas, por ejemplo, ¿ya? Dígame. profe, perdón por decir esto, pero yo también escuché lugares muy antiguos que han cambiado. Sí. Aquí Por nosotros ejemplo, vamos... el Radio Pudahuel. Ya, El Radio Pudahuel que trabajaba mi abuela, ya, Christy Brandt. ya, Y ella, en total ahí era muy común porque a partir de unos años se empieza a cambiar, ya no es el mismo de antes, el mismo lugar, que por sí, ejemplo cuando somos niños o lo recordamos. sí, sí. Por eso. Pero todos esos cambios no se dan solos. ¿Te fijas? Todos responden a algo, a una decisión económica, a una decisión política, a un mejoramiento del entorno, ¿ya? Ahí vamos a seguir avanzando. Pero este era antes donde está, como les digo, el Preunic frente a la plaza, ¿ya? A lo que rodea la plaza, en la calle José Luis Co. Miren esta imagen. Dice Molino Puente Alto. ¿Dónde está el molino? Uno pasa por ahí. ¿En qué calle está el molino Puente Alto? ¿Alguien me puede decir o no? ¿Alguien que se ubique más o menos? Queda más allá queda cerca de la papelera, más allá cerca Ya, de un parque, cerca ya. donde hay una fábrica por ahí, más A allá. ver, el molino Puente Alto está en el centro prácticamente de Puente Alto porque se construyó hace mucho tiempo y está en la calle Balmaceda, ¿ya? Balmaceda, y también ocupamos parte de lo que es Aguirre. Pero en Balmaceda está este edificio, y que si uno lo ve y lo ve ahora, es totalmente distinto. Entonces, también aquí hay un cambio, fíjense aquí en el entorno, también hay un cambio bien importante, ¿ya? Y aquí también el molino sigue existiendo, acuérdense que es un productor de harina, y este lugar, como les digo, sigue existiendo, pero también ha recibido cambios. ¿Por qué? Por decisiones de la empresa seguramente, por decisiones municipales, ¿ya? Porque es una empresa que en un comienzo emitía un ruidos bastante molestos, ¿ya? Y como está en la ciudad, tiene que adecuarse a las normas medioambientales que existen ahora en la ciudad. ¿Se fijan? Entonces, todo el edificio ya es distinto, ¿ya? Entonces, aquí también responde a cambios que tienen que ver con la actividad humana, ¿ya? Normalmente los paisajes cambian por actividad humana. Hay otros por naturales, pero que en este caso son urbanos, cosas que nosotros conocemos, que hemos visto, ¿ya? Y aquí responde a política económica, a políticas más que nada de modernización de la ciudad y mejoramiento de la ciudad, sobre todo por el sistema de ruidos. Ya, vamos a seguir. Esto está como dice ahí, la iglesia Las Mercedes, ¿ya? ¿Notan algún cambio? Esta iglesia, acuérdense que está en las calles Santo Domingo, ¿ya? De hecho, el front da hacia Santo Domingo, la parte de atrás de la iglesia da hacia la calle Tocornal-Gres, ¿ya? Y en un costado está la calle Tocornal, que es donde está, por ejemplo, Las Mercedes, el colegio Las Mercedes, que está en la calle Tocornal. Está la Mate también ahí, el colegio La Mate. ¿Notan algún cambio, algo distinto de lo que nosotros hemos visto de esta iglesia, que la mayoría por lo menos más o menos se ubica donde está? ¿Qué diferencia hay entre esta foto y si nosotros pusiéramos una más actualizada? Profe, Dígame. que primero el actual tiene, el que está actualmente tiene patio y flores, todo. Pero en ¿Ya? este no tiene como No, no. no tiene un naturaleza como pasto. Ya, exactamente. Aquí, primero no está cercada, no hay una reja
que la haya cerrado, ¿cierto? Porque ahí justo al lado hay una plaza, ¿cierto? La plaza frente, la plaza de la Mate que le llaman. Pero esa plaza se llama Plaza Bernardo Higgins, porque hay un monumento a O'Higgins ahí. Eh, y como tú dices, toda la parte que tiene que ver con vegetación, prácticamente aquí no se nota, no está. Y seguramente recién habían plantado árboles, todo eso. Esta iglesia es más o menos de los años 30, una parroquia, ¿ya? Y lo otro es que no está cercada, no hay una reja como existe en la actualidad, y que esa reja fue puesta posteriormente, ya para acercar, digamos, todo lo que correspondía a la propiedad que es en este caso de la iglesia. Entonces también aquí es una decisión de por qué ha cambiado. El mejorar, o sea, la vegetación siempre va a mejorar en ciertos aspectos, el entorno, ¿ya? ¿Por qué? Porque también, aparte de mejorar el entorno, también la vegetación permite limpiar el aire, ¿ya? Entonces también es un elemento importante. Esta iglesia además ha sufrido varios cambios porque de los años 30 hasta ahora han habido varios terremotos, por lo tanto ha sufrido varios arreglos, ya sea en su parte externa como en el interior, ya porque ha sufrido algunos daños cuando han habido algunos terremotos acá. Este es un colegio, ¿ya? Es el Colegio Compañía de María, el que está en Concha y Toro, o Vicuña Maquena, dicen algunas personas, pero esa parte todavía se llama Concha y Toro. Y al lado, en la actualidad, está lleno, construido con villas, con viviendas. Aquí no hay nada que tape, digamos, el colegio, ¿ya? Este colegio está ahora rodeado, como les digo, de villas, de viviendas, y en la época de la fotografía, alrededor de este colegio, ¿ya? Habían solamente viñas, ¿sí? Habían viñas y hacia un lado habían unas canchas de fútbol, habían las construcciones de unas viviendas que eran de la papelera, de trabajadores de la papelera, y eso sería todo, lo demás eran puras viñas, ¿se fijan? Entonces también un edificio que todavía se mantiene, todavía es un colegio, ¿ya? Es un colegio de básica y enseñanza media, y el entorno también ha ido cambiando. ¿Por qué construir viviendas? ¿Por qué creen ustedes que ha sido necesario construir más viviendas, por ejemplo, aquí en la comuna de Puente Alto? ¿Ya? ¿Cuál sería la razón? Pensando en la realidad que nosotros tenemos. ¿Por qué se han ocupado tierras que eran fértiles, tierras agrícolas, para la construcción de viviendas y de todo lo que implica construir viviendas? Construir sedes sociales, dejar plazas, etc. Pavimentar las calles, pasajes. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario ocupar estas tierras agrícolas para la construcción, en este caso, de viviendas? ¿Qué creen ustedes? Porque lo que yo creo, profe, desde mi punto de vista, que opino que hubiera llegado más gente, porque hubiera ¿Ya? llegado, porque ¿Ya? quizá otra persona de otras comunas, extranjeros, no se sabe, no sabe, ¿Ya? porque llega mucha ¿Ya? gente, y ellos descubrieron que Punta Alto es súper pequeño, y ¿Ya? decidieron aumentarlo y quitarle las viñas, que el lugar donde se producen vinos, Uh-huh, decidieron sacarlo y agregar viviendas. uh-huh. Y para aumentar la población. Aquí hubo varias decisiones entonces. Primero, que las viñas eran de propiedad de privados, por lo tanto, seguramente el Estado decidió comprar estos terrenos para, digamos, construir, o bien los privados decidieron vendérsela a otros privados para que los terrenos fueran ocupados para la construcción de viviendas. ¿Se fijan? Entonces ahí, ¿por qué construir viviendas? Porque Puente Alto es una zona que ha recibido mucha población, ¿ya? Y es en este momento una de las comunas que tiene mayor población junto con Maipú y La Florida, ¿ya? Entonces era necesario construir viviendas. Ahora,
Al construirse viviendas se decidió entonces ocupar estas tierras que eran agrícolas con la construcción de vivienda. Entonces se tomaron varias decisiones políticas, decisiones económicas, decisiones por parte de privados, que eran los dueños ahí, por parte del Estado también, ¿ya? Por parte de la municipalidad que autorizó la construcción, por ejemplo, y la recepción después de las viviendas. Por lo tanto, aquí también, en el caso de esta zona, es un lugar que antes, como les digo, se notaba la diferencia cuando terminaba lo que era la parte urbana de Puente Alto, y después había una cantidad de zona que era de cultivos, viñas y otros más, pero los que más predominaban eran viñas. Ahora no se nota esa diferencia porque está todo construido, ya todo construido en lo que hoy día es Concha y Toro, o que algunas personas le llaman Vicuña Maquena. ¿Ya? Eso. Y acá esta es la municipalidad antigua de Puente Alto, ¿ya? Que está frente a la plaza también. Aquí hay una decisión política, comunal, de cambiar la sede municipal, o sea, cambiar la municipalidad a otro lugar. ¿Qué hay ahora ahí, donde estaba la antigua municipalidad? ¿Ya? Esta foto incluso es de antes del metro. ¿Qué hay? Porque ahí no se ve todavía. ¿Qué hay aquí, donde estaba la antigua municipalidad? ¿Qué cosas funcionan ahí que ustedes se pueden acordar? Esto está en la calle Balmaceda, frente a la plaza. ¿Se acuerdan o no? El lugar que queda cerca del gimnasio, que queda Sí, más allá. a un costado sí. De un lugar de comida libanesa y... Sí, eso está para el otro sector, pero aquí, donde estaba la municipalidad. Profe, ¿es una oficina donde están todos los concejales? Hay oficinas ahí, sí, y también hay una farmacia. La farmacia. La farmacia, ¿cómo le llaman aquí? Solidaria, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Hay una farmacia solidaria o farmacia popular, que también les llaman, que también está ahí. Y también hay algunas oficinas que se conservan y que trabajan algunos concejales. Y también hay otros lados fueron ocupados como hay una notaría también, ¿ya? Y otros lugares que se arriendan, de repente se colocan otros como outlet, ¿ya? A vender algunos productos. Por ejemplo, cuando comienza el año escolar, hay uno que se instalan ahí a vender productos escolares, que son outlets, que venden los más baratos los productos ahí. ¿Se fijan? Y aquí esto responde a una decisión, como les digo, política, municipal, de cambiar la municipalidad, la sede municipal, a otro sector. ¿Ya? ¿Por qué? Porque seguramente no estaba respondiendo el edificio a las necesidades que tiene la municipalidad en ese momento. Entonces, vamos a ver. Seguimos. Este es un colegio, que ya no está como colegio. Esta es el lugar donde ahora funciona actualmente la Municipalidad de Puente Alto, ¿ya? Este era el Colegio Las Nieves, el Colegio La Industrial Las Nieves, que funciona ahora en un edificio que está cercano aquí a la municipalidad, pero hacia otro sector. Este edificio que aparece aquí en la imagen es el antiguo Colegio Industrial Las Nieves, y que ahora es la sede de la actual Municipalidad de Puente Alto. ¿Lo conocieron o no? ¿Ya? Yo lo ubico, Ya, porque yo tengo un amigo que estudió en el yo escuché el Colegio de la Nieve. En ya, total, también me contó que igual había un liceo industrial ahí. ya, sí. Sí, que sigue funcionando, pero en otro edificio, las cercanías acá del mismo sector. Pero aquí lo que quiero que vean es que hay muchas de la decisión, como les dije, política de cambiar una sede, de comprar esta propiedad, ¿ya? Es una decisión económica, política y económica, de comprar esta propiedad y utilizarla, porque es mucho más grande, utilizarla como la nueva sede de la comuna, ¿ya? Como sede de la municipalidad actual. Entonces aquí, como les digo, todos estos son cambios que puse todas estas imágenes de Puente Alto porque son lugares que nosotros podemos ubicar,
¿ya? Que a lo mejor no las conocimos como eran antes, ¿ya? Porque hay lugares que son muy antiguos y muchas veces no las hemos conocido. El Colegio Las Nieves sí, que el cambio no fue tan, pero en el caso de ustedes son más jóvenes, pero en el caso mío sí, yo conocí el Colegio Las Nieves, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces, aquí, ¿a qué voy? A que los cambios en general responden a distintas causas, ¿ya? Que pueden ser, como les digo, pueden ser humanas, y en este caso antrópicas, y en este caso son decisiones que responden a necesidades políticas, a necesidades económicas, sociales, culturales también, ¿ya? Y por otro lado, los lugares van cambiando porque han ocurrido fenómenos naturales, como les mencionaba antes. Nosotros no tenemos algo tan importante. Si nosotros viviéramos en la costa, yo habría buscado imágenes, por ejemplo, si viéramos, no sé, en Valparaíso, habríamos visto imágenes de Valparaíso como era antes, como ha sido después. O lugares que han sido azotados por tsunamis muy fuertemente, o por sismos como Valdivia, en que ahí sí que cambió todo lo que es la costa. Y eso es algo natural. Nosotros en general vemos que los paisajes han ido cambiando por acción humana. El humano es el que construye, el humano es el que pavimenta, el humano es el que hace las áreas verdes, ¿ya? Alterando muchas veces los espacios naturales. Y el impacto que tienen en la población puede ser, como decíamos, puede ser negativo o positivo. Si nosotros, por ejemplo, con esta imagen, que era un colegio, ahora está la municipalidad ahí, nosotros podríamos decir que el impacto al entorno, a la gente que vive ahí, ha sido positivo o ha sido negativo, que la municipalidad esté en esa zona. ¿Quién me puede responder? ¿Sería positivo o negativo que la municipalidad se haya cambiado a esta zona y haya dejado, digamos, el edificio que ocupaba anteriormente? ¿Será negativo? ¿Será positivo para la gente que vive ahí, para Puente Alto en general? ¿Qué creen ustedes? Siento que es negativo, profe. ¿Por qué? Lo que opino que en total hay gente que en total se podría haber quedado como un monumento. ¿Ya? ¿Por qué Como sería? un monumento de toda su enseñanza. ¿Ya? Que ahí pues, quizá, si no se hubiera usado para hacerse una MUNI, se hubiera seguido como un museo de ese colegio, hubiera sido un museo del colegio. De ese ¿Ya? colegio que, por ejemplo, hay personas que estudiaron ahí en ese colegio y todavía se acuerdan. Y en Uh-huh. total ya, igual la MUNI, para mí, porque igual tiene una mitad buena y una mitad no tan buena. ¿Ya? ¿Y cuál sería la buena? No, ¿Cuál la sería? buena es que porque así no estuviera como, no estuviera, porque igual si lo dejan abandonado, Mm, igual se hubiera demolido, ya, se hubiera con la más, porque cada construcción de cada año se daña cuando ya, es abandonado. ya. ¿Alguien opina también respecto a qué piensan de que esto fue negativo o positivo, que la municipalidad, por ejemplo, se cambiara a este edificio? ¿Alguien tiene otra opinión distinta? ¿O argumentos también para opinar? Bueno, recuerden que los edificios hay que mantenerlos, por lo tanto no pueden quedar, como dice ahí Diego, no pueden quedar abandonados. ¿Por qué? Porque empieza el deterioro, ¿ya? Si un edificio queda abandonado, empieza a deteriorarse, las mismas personas muchas veces empiezan a destruirlo, etcétera. Entonces, tampoco la idea es que los edificios estén solos, además es que se transforman en una zona de peligro, porque ahí se pueden refugiar cualquier tipo de persona. Entonces sería un riesgo circular por esos lugares. Y si nosotros vemos lo positivo, que la municipalidad quedó, y uno decía, en el centro está, uno siempre va al centro de Puente Alto a hacer trámites, estaba justo ahí, y ahora está un poco más lejos, pero igual es accesible. Ya uno no puede decir, no hay cómo llegar a la municipalidad. Es accesible de distintos puntos de la comuna. Y el espacio es mucho mejor, mucho más grande. Entonces uno puede ver lo negativo y lo positivo.
¿te fijan? Ahora, respecto de un museo, a lo mejor es una buena idea, pero eso hay que financiarlo, si eso son todo requiere financiamiento, necesita financiamiento para mantenerse, para pagarle a la gente que va a trabajar ahí, es una buena idea, pero todo requiere, como les digo, financiamiento, y los recursos son siempre escasos, por la economía siempre los recursos son escasos, las necesidades siempre van creciendo y los recursos son escasos. Ahora, aquí hay otro lugar que a lo mejor ustedes no se acuerdan mucho, pero este es donde estaba el regimiento de Puente Alto, ¿ya? Que era primero un regimiento de ferrocarriles y después se transformó en un regimiento de ingenieros, ¿ya? Y ahí salía un tren que circulaba desde ese regimiento hacia el Cajón del Maipo, ¿ya? A lo mejor ahí con esta otra, a lo mejor esta foto la ubican más ustedes, ¿ya? Este lugar estaba en donde ahora hay un totus, que fue destruido en octubre, fue quemado y que de ahí no se abrió nunca más. En la esquina de Balmaceda con Eizaguirre, ¿sí? Donde está el molino, al frente, ahí estaba el regimiento, y de hecho se construyó un supermercado después en todo ese espacio, y se mantuvieron ese arco que tenía el regimiento se mantuvo por un tiempo, hasta el terremoto del 2010, si no me equivoco, en que sufrió daños y hubo que demolerlo ahí. Ese arco que había, era como, le dejaron ese arco como para recordar lo que había habido durante mucho tiempo, desde comienzos del siglo XX estaba este regimiento ahí, ¿ya? Entonces también aquí decisiones, ahí son decisiones también que tienen que ver con el ejército, de vender estos terrenos, de antes incluso sacar el ferrocarril que iba hacia el Cajón del Maipo, eso lo sacaron mucho antes, y vender estos terrenos y ocupar esos dineros en invertirlos en otra necesidad que tenía el ejército, ¿ya? Entonces también hay decisiones que tienen que ver en este caso con las Fuerzas Armadas, y acuérdense que el ejército depende del Estado, son recursos fiscales, ¿ya? Entonces aquí también, ¿qué pasó, Diego? Profesora, Dígame. lo que me refería es que también en ese lugar, en la rejita que está al otro lado del todo, también era un regimiento. Me contó mi profesora del colegio anterior que también ese lugar era un regimiento de la dictadura también, un regimiento de la dictadura. Es que este regimiento existió, como te digo, desde comienzos de siglo, ¿ya? Y existió hasta que se decidió cambiar, pero se cambiaron las personas que estaban ahí, los de ingenieros que se llamó al final, ingenieros de montaña, se cambiaron hacia la zona de los Andes, ¿ya? Y eso fue ya en los gobiernos en democracia. O sea, este regimiento existió en gobiernos democráticos, dictadura, democrática. Ya ahí existió, después ya se demolió, de hecho habían viviendas también ahí, viviendas donde habitaban los militares que eran trasladados de distintos lugares del país, ¿ya? O sea, también habían sectores donde vivían los militares dentro de lo que eran los terrenos del regimiento, ¿ya? Entonces, existió en democracia, en dictadura, y siguió existiendo en democracia hasta cerrar, digamos, cambiarse todo hacia la zona de los Andes, porque era un regimiento de montaña, ¿ya? Como que el ejército fusionó distintas áreas digamos, de los regimientos que ellos tienen, porque los separan, ¿ya? Acuérdense que hay regimientos que tienen que ver con las montañas, otros tienen que ver con los acorazados, vehículos, etcétera. Otros que incluso mantienen regimientos donde se ven, son aras, tienen caballos. Entonces también eso son todos diferentes. Y como conclusión, los cambios en el paisaje sufren modificaciones del entorno de manera multicausal, es decir, son varias las causas, las razones que modifican estos paisajes, ¿ya?
Y entre las principales causas y consecuencias de las modificaciones en el entorno están las causas ya sea humanas o antrópicas y las causas naturales. Y las consecuencias pueden ser positivas o negativas según como nosotros nos dimos cuenta, según como uno lo analice. Desde el punto de vista que uno lo analice, uno puede encontrar elementos positivos y otras veces elementos negativos. ¿Ya? Ahora, las dinámicas naturales también influyen en las actividades humanas. Por ejemplo, las épocas de sequía, ¿ya? Muchas veces van a provocar que algunos lugares vayan desapareciendo. O las épocas de crisis económica, también algunos lugares van a ir desapareciendo, ¿ya? Sobre todo las que no tienen ayudas del Estado, ¿ya? Y también ver que hay elementos que se mantienen, ¿ya? Aunque haya cambiado su rubro, por decirlo de alguna manera, siguen manteniéndose los edificios. Ejemplo, se mantiene la construcción que recibía antes al Colegio Industrial Las Nieves, pero cambió en el sentido de uso de ese edificio. Antes era un uso educacional, ahora hay un uso municipal. ¿Ya? O sea, hay continuidad porque el edificio sigue, pero hay un cambio en el uso. ¿Ya? Chiquillos, la próxima clase, vamos a dejar de compartir, la próxima clase les voy a dar un trabajo relacionado con esto, ¿ya? Y yo les voy a dar la información, cómo lo van a hacer y cómo me lo van a enviar, ¿ya? Porque esto, quiero que ustedes vayan pensando en lugares que pueden ser de Chile si quieren, pueden ser de otros lugares, de Puente Alto, de Pirque, de la zona donde ustedes viven, pero que implique un cambio. Puede ser un cambio natural, un cambio realizado por el ser humano. Vayan pensando, ¿ya? Y vayan pensando el lugar y yo en la próxima clase les doy, digamos, la forma, la pauta de trabajo y todo lo demás. ¿Ya? Profe, Dígame. quiero mostrar algo de la clase si me permite. Perdón, no te entendí, Diego. Tengo una cosa que no quiero de mi familia, muy antigua. ¿Ya? ¿Ya? Les va. Esta cosa era de mi abuela, esta cosa. ¿Ya? Un vuelo muy antiguo y además tengo hasta los billetes. Es lo que se gastaba antiguamente. ¿Ya? Antes de que hubiera antes de que hubiera el dinero, antes de que hubieran las monedas. ¿Ya? Porque me contaron mi familia y esta cosa lo usaban mucho en una época de, no sé cómo decirlo, es que no me acuerdo mucho. ¿Ya? De mis De ahí vamos a conversar de eso, ¿ya? Ya, Sí. chiquillos.